Volumen. Muy buenos días para todos. Buenos días. ¿Días para todos? Buenos días. Bueno, aquí se sintió el desayuno, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos desayuné hoy berenjena con huevos criollos. Made in Planeta Rica. Bueno, hermanos, doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Meses atrás le manifesté al pastor Martín que me considera la viabilidad también una vez al mes de poder compartir la palabra con la congregación. Entonces es un privilegio, pero también es una ayuda para uno mantenerse enfocado, como lo digo de una manera personal, de no perder el rumbo, porque hay algo que te tiene, que te ha permitido Dios para que no te distraigas. ¿Me estás copiando lo que quiero decir? Esas son bendiciones que Dios nos da, que Dios quiere usarlas para que no perdamos de vista nuestra misión y nuestro llamado personal. En esta mañana vamos a hablar de el temor de Dios. Entonces le puse por título Lecciones acerca del temor de Dios, personaje Salomón. Entonces en esta mañana vamos a estar mirando diferentes aspectos de la vida de este personaje y revisando algunos aspectos de este importante tema, y teniendo en cuenta que es un personaje muy importante en la Sagrada Escritura. Le pido al pastor Martín que le dé una oración para esta enseñanza. Padre, gracias por tener la oportunidad de abrir las Escrituras y a través de ella conocer tu voluntad y tus propósitos para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que des iluminación a cada uno a través de la exposición que va a hacer Felipe, para que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos afecte y tomemos decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Unos datos generales importantes antes de ubicarnos en un pasaje bíblico acerca de nuestro personaje Salomón. Sabemos por datos estadísticos que aproximadamente reinó sobre el territorio completo de Israel aproximadamente 40 años, que durante su monarquía o su reinado se construyó el templo de Jerusalén, y que asimismo se le atribuye la escritura del libro de Eclesiastés, los Proverbios y el Cantar de los Cantares, un pequeño Pablo en el Antiguo Testamento. Entonces, unos pequeños datos generales. Usted inmediatamente al escuchar el personaje de Salomón hace relaciones en su mente acerca de la vida de este personaje. Por ejemplo, mira, cuando tú escuchas el personaje Salomón en la Biblia, ¿qué imagen mental viene a tu mente? La historia de los bebés, Satanás, sus poemas, un mujeriego. Ok. Todos hacemos imágenes mentales o bíblicas, inmediatamente escuchamos un personaje bíblico. Bien, vamos a ubicarnos entonces en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4. Dice así las Sagradas Escrituras en Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 4, de la siguiente manera. Hay un título en alguna de las Biblias que dice Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Propósito: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David tiene un diálogo con su hijo Salomón. Dice ya en los últimos días de David, y el contexto específicamente del versículo 4, donde dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, tiene relación a que siempre en David, bueno, en algún momento específico de la vida de David, nació en él el deseo de construirle casa a Dios, construirle templo para Dios. David dice que él habitaba en casa de cedro, pero una vez le comunica al profeta Natán ese deseo. Yo vivo en casa de cedro y Dios, y el arca de Dios y la presencia de Dios entre cortinas, refiriéndose al tabernáculo. Dios le habla al profeta Natán y le comunica a David diciendo lo siguiente, en una paráfrasis: bueno, David, tú has sido una persona respaldada por Dios, has conquistado grandes territorios y proyectos para mi reino, pero tú durante tu monarquía has hecho dos cosas. Uno, has derramado demasiada sangre y has participado en demasiadas guerras, y por esa causa tú, David, no tienes el crédito o la aprobación mía para que participes en la construcción de mi casa, de mi templo. Pero la buena noticia que te tengo es que de tus entrañas, de tu linaje, va a nacer alguien que sí lo va a hacer, y por medio de él yo construiré. Él será el instrumento que yo voy a utilizar para construir casa a mi nombre. Entonces, por eso David le dice a Salomón eso allí, para que confirme la palabra que me habló Jehová diciendo, específicamente lo que le había dicho Natán a David, o sea, Dios a David a través del profeta Natán, para que confirme la palabra que me habló diciendo ese día: si tus hijos guardaren mi camino delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vemos en el versículo 3 que la prosperidad o el éxito de Salomón como monarca, dice la escritura que tenía que guardar los preceptos de Jehová, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y luego dice al final: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Que vemos claramente aquí, ¿cierto, hermano Edgar? ¿Es un mensaje claro o confuso el que David le está transmitiendo a su hijo Salomón? Totalmente claro. Salomón, si tú quieres que Dios te respalde y prosperes como rey, rígete y sigue como dice allí, la ley de Moisés. Sabemos que las escrituras de Salomón no son las escrituras de nosotros, o sea, porque no había sido configurada toda la escritura. Solamente tenían, o digamos que Salomón tenía que concentrarse en lo que era Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, lo que es el Pentateuco. Bien, ahí está claramente, como uno dice, la cartilla, lo que debería tener en cuenta este monarca bajo una promesa, bajo un gran proyecto, por la gracia de Dios, porque Salomón no había, digamos, participado directamente en esa decisión, sino que así lo quiso Dios a través del profeta, comunicar a través del profeta Natán. No eres tú, David, es tu hijo de tus entrañas.
de diálogo y todo eso, cuando Dios se lo comunica a David a través del profeta Natán, está en Segunda de Crónicas, para que quiera tener la cita, Segunda de Crónicas 22, del 8 al 10, perdón, Primera de Crónicas 22, del 8 al 10, y Segunda de Samuel 7. Bien. Entonces, teniendo presente eso que dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andar de sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, había una porción de su escritura, toda su escritura, todos los libros que él tenía como Biblia en ese momento eran importantes, pero hay una escritura en particular que él debía siempre tener presente, sin demeritar las demás escrituras. Esa escritura la encontramos dejando el dedo allí, en Deuteronomio, dejando el dedo en Reyes, en Deuteronomio 17, que es lo que encontramos como las instrucciones acerca de un rey. Deuteronomio 17, del 14 hasta el 20. Entonces estamos aquí, una explicación más detallada de las cosas que tenía que tener en cuenta Salomón como rey para que entonces fuera un monarca exitoso. Dice así, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hermano extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Acabamos de leer aquí una porción de la escritura específicamente dedicada a aquellos que iban a ocupar el cargo de monarca de Israel. ¿Claro o confuso, mi hermano? Claro, claro. Vamos a mirar o revisar algunas o las prohibiciones o la naturaleza de las prohibiciones que de manera general Dios les establece a los futuros monarcas de Israel. Y repito, bajo esta cartilla debía regirse Salomón. Dice así. Bueno, era claro que tenía que ser de la descendencia. No podía ser un judío que no podía ser no judío. Dice: pero él no aumentará para sí caballos. Ok. Dice aquí Salomón: no puede tener caballos. No dice eso. Dice: no puede ¿qué? Aumentar caballos para tu propia satisfacción. ¿Sí? Para ti. Después dice, bueno, y da una aclaración allí, en relación con los caballos. Ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Porque sabemos que en Egipto era donde estaban los mejores caballos, los de mejor calidad y los de mejor fuerza. Y era como una tentación
una provocación para los monarcas ir a Egipto para buscar su poderío o su capacidad militar. Pero Dios se lo dijo ¿qué? Claramente. No que no tuviera caballos, sino que no se excediera en el número ni lo fuera a buscar a Egipto. Número 2. Ni tomará para sí muchas mujeres. Pastor Martín dice aquí que Salomón no podía tomar más de una mujer. O sea, dice que consideración era el exceso, ¿no? O sea, podía tener, porque dice, no tomará para sí muchas mujeres, es plural. Y muchas es más de 2. No tomará para sí muchas mujeres. Sí, ahí hay una apertura en ese momento histórico a la poligamia, pero era parte del proyecto que Dios estaba como progresiva la revelación. Ya después Dios dice que no es poligamia, sino monogamia. Bien, ojo Salomón, ni tomará para sí muchas mujeres, y hay una advertencia ahí, para que su corazón no se desvíe, punto, y coma. Bien, y luego toma otro detalle. Ni plata ni oro, ¿qué dice allí? Amontonará para sí con abundancia. Entonces, se llama Marvin, no podía tener plata y oro Salomón. Sí podía. Pero, primero que no para sí. ajá. Y no con mucha abundancia, porque él sí tenía bastante, pero falté. Ok. Ni oro ni plata ni oro amontonará. Para sí. Y luego dice en abundancia, para que quede bien claro. Bien, entonces tenemos aquí prohibiciones, pero interpretamos los hijos de Dios que eran para cuidar el corazón de Salomón o de los reyes de Israel. Tienes estos privilegios, pero no te excedas. Y cuando se siente, llámese Saúl, llámese David, llámese Salomón y los demás reyes de Israel, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerla por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Bien, entonces encontramos claramente aquí, como lo dije anteriormente, una instrucción clara, una escritura precisa para los monarcas de Israel. Digo así mismo que no era que no tuviera en contra otras, no era que no pensara en las otras escrituras, sino que esa era como su cartilla, su manual. Bien, entonces en ese proceso Salomón seguramente se lo habrá comunicado a su padre David. Si sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, le debía enseñar cosas, por ejemplo, el Shema. Oye Jehová, ¿cómo es que dice? Oye Jehová tu Dios, tú no es. Y amarás a Jehová tu Dios. Todos los niños judíos de hogar sano judío, ahí les enseñaba, oye Jehová tu Dios uno es, y le amarás, le servirás, ¿ya? Y escribirás en los postes de tu casa. Todo. Lo que hace David aquí es reafirmarle a Salomón cómo debe ser su proyecto y poder alcanzar las metas, conjuntamente con esta, repito, esta porción importante. Y me detengo aquí, hermanos, porque este va a ser nuestro filtro bíblico para poder analizar y ver si Salomón siguió estas
instrucciones que Dios le había dado. Bien, entonces ya hemos visto bajo qué ley se regía los monarcas y concretamente nuestro hermano Salomón, los excesos que tenía que tener Salomón, cuidado. Entonces vámonos realmente regresemos a Segunda de Reyes. Primera, gracias Pastor Martín. Y vemos que allí en Primera de Reyes capítulo 2 dice, regresando allí, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Bien, ya empieza Salomón se empieza a hablar del futuro proyecto de Salomón. Vamos al capítulo 3 y dice el capítulo allí, en algunas Biblias, Salomón se casa con la hija de Faraón. Dice así, Primera de Reyes capítulo 3. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos, hasta los tiempos en que Dios utilizó a Salomón para construir el templo al Dios del cielo. Interesante la decisión de nuestro personaje. Iniciando su carrera como monarca, toma una decisión extraña, porque toma por mujer a una mujer egipcia. Pensando en un caballo. Y no solamente egipcia, sino nada más y nada menos la hija del papá, o sea, de Faraón. O sea, no era cualquier, pero es interesante que la escritura no dice que la amó, que hubo un proyecto ahí, sino que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey, y lo dice allí, como lo dice, se casó con la hija de Faraón. No, no dice. Lo primero que dice el Espíritu Santo ahí es, ¿hizo parentesco con quién? Con Faraón, rey de Egipto. Tenía un dilema en mi mente, porque viendo los reyes de Israel, cuando un rey, o varios momentos en que reyes hacían cosas indebidas, Dios levantaba un profeta como Natán, o un profeta como un fulano allá. Palabra del Señor ha venido sobre mí, y te dice que no estás haciendo las cosas bien. Pero no aparece aquí nadie, ningún siervo de Dios, para ningún mensaje a Salomón diciéndole, ¡no! Has quebrantado la ley de Dios. Pero resolviendo el dilema, he encontrado que hay veces que Dios hace silencio, como un observador. Vamos a ver hasta dónde tiene sus alcances. Y bien que Dios le había mostrado la radiografía de que nada que ver con Egipto. ¿O no lo dice allí la instrucción acerca del rey? Entonces ya empieza ¿qué? A coquetear, a querer como caminar un camino que no era. Y además había otras posibilidades dentro del reino de Israel, otras mujeres atractivas, siervas de Dios. Pero Salomón fue inteligente, porque ya lo había anunciado el pastor Martín allí había un interés
político, una parte comercial, pero todavía no se ha desarrollado eso ahí. Bien, porque la advertencia, si en la ley, estaba sobre las mujeres de Canaán. Sí, ahí dice que ni las heteas, ni las gergeseas, ni las jebuseas, ¿ya? Y entonces Egipto no estaba dentro del territorio de Canaán. Bueno, pero ahí Dios hace un silencio y no le manda ningún profeta a decirle a Salomón, pilas, no está bien, palabra de Dios vino, nada, silencio. Sigamos. Dice capítulo 3, versículo 3, allá abajito. Mas Salomón amó a Jehová dando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, todavía no había sido construido el templo, entonces tenían como lugares temporales donde ofrecían sacrificios. No voy a detenerme en esto, pero en ese contexto, un día se le aparece, un día Dios le habla en sueños a Salomón. Y en esos sueños de Salomón, Dios le dice a Salomón, en sueño, Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Bien, en ese sueño, Salomón tiene un diálogo con Dios, y resultado de ese diálogo, allí en ese diálogo, Salomón manifiesta que su deseo, más que todo, es tener sabiduría para gobernar el pueblo, porque yo soy joven. Entonces Dios le dice a Salomón, por cuanto en tu corazón no ha habido esa codicia, ese deseo de riquezas, de poder, entonces yo voy a darte eso de gratis, porque tú has sido sincero en tu deseo. Eso fue el resultado de ese diálogo. Salomón se despertó después del sueño y dice que, eso está en el versículo 15, del 3:15, cuando Salomón despertó vio que era sueño y vino a Jerusalén y ahí presentó ofrendas al Señor. El capítulo siguiente es la situación de la espada de Salomón, en el sentido de que dos mujeres, ustedes saben la historia, ¿verdad? De cuál era el hijo. Entonces Salomón cada día era, mejor dicho, el rey más sabio que había existido hasta ese momento histórico. O sea, un rey extremadamente sabio, porque dice el 3:28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había sabiduría de Dios para juzgar. Si seguimos moviendo, los que tienen su Biblia, dice el capítulo 5, pacto de Salomón con Irán. Irán era un rey de Tiro, y en muchos momentos David hizo convenio con el rey de Tiro. Entonces hay una conversación ahí en el sentido de que como con tu padre hubo convenio, entonces hagamos también convenios ahora, porque la madera y todo lo que Salomón necesitaba para construir el templo. Me faltó decirte que el que tenía el sueño de construir la casa era David, pero bueno, ya sabemos que Dios le dijo que no. Pero David no se quedó con eso, sino que David ahorró mucho, hizo muchos preparativos, ¿sí? Preparó, contrató a albañiles, mucha gente, y le entregó a Salomón, como uno dice, todo en bandeja de plata, ¿sí? Para que tome, dijo, ya. Salomón solamente tendría que ser unos pequeños contactos allí, pero ya todo estaba montado para el macroproyecto del templo. Bien, y el capítulo 6, 7, todo el 7 que es largo, 8, en el 8 está la dedicación del templo. Dice, eso es un capítulo larguísimo, no lo vamos a leer, pero es la oración increíble de Salomón, este templo dedicado a extender tu nombre, o sea, una dedicación del templo allí. Impresionante la manera, la visión que tenía Salomón, que había recibido de David, acerca de ese lugar para la adoración de nuestro Dios. Que llegamos al capítulo 9 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 9. Y dice así:
Cuando Salomón hubo acabado, ¿qué cosa? Bueno, se cumplió el proyecto. ¿Sí? Se cumplió el proyecto, se hizo el templo. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Ya contamos ahorita que fue en sueño. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración. ¿Cuál oración? La de dedicación al templo. Y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como tú, David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de ti, de tu descendencia, en el trono de Israel. Bueno, entonces nuevamente aquí Dios se le aparece, ya no para decirme pídeme lo que tú quieras, sino para decirle: bueno, Salomón, ya tienes la ruta clara. Si te mantienes firme, con equidad, ¿sí?, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, entonces la promesa, ¿cuál promesa? De que de Salomón, como hijo de David, siempre iba a permanecer allí alguien como monarca de Israel. No faltará nadie allí, pero hermano Edgar le lee la cartilla a Dios otra vez, ¿sí?, a nuestro hermano Salomón. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré raíces sobre la faz de la tierra. Bien, entonces tenemos aquí palabras de afirmación para Salomón, pero también no puedes olvidar, tienes que tener clara cuál es tu dirección como monarca. Y Salomón había sido muy enriquecido con sabiduría y bienes materiales hasta ese momento, porque en la medida que iba creciendo su fama y su sabiduría, recibía donativos de los reyes vecinos. Bien. Dice ahí otras actividades de Salomón. La reina de Saba visita a Salomón, que era una reina famosa, etcétera, etcétera. No vamos a ver ese intercambio, pero bueno, el resultado básicamente es que Salomón era el rey más sabio de todos los orientales y su prosperidad sobrepasaba a todos los reyes del oriente en cuanto a sabiduría. Y ahí la reina de Saba le da madera de sándalo, muchas cosas ahí de intercambios comerciales. Bien, ya podemos llegar a Primera de Reyes capítulo 10, versículo 14. Y dice un título allí: riquezas y fama de Salomón. Y vamos a leer esta porción teniendo en cuenta lo que decía ya en Deuteronomio 17, cuando dice: no amontonará oro y plata, ni aumentará para sí. Esto es algo tremendo. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. No vamos a hacer la conversión, pero eso es algo astronómico, la renta que él recibía allí. Vamos a saltar al versículo 18, Primera de Reyes 10, 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla
damas aquí presentes, de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces acá nuestro personaje, su trono era de oro, su vajilla de oro y los vasos de beber de oro. Y además una renta anual de 600 talentos de oro. Pero no vi un profeta, ningún siervo de Dios para decirle: Salomón, acuérdate que no tenías que amontonar. Pero lo estaba haciendo para su propio beneficio. Nuevamente Dios hace silencio. O sea, no hubo ninguna denuncia, pero Salomón estaba torciendo su direccionamiento. Dice después allí en versículo 10, 26. Ahí Salomón comercia en caballos y en carros. Primera Reyes 10, 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Y tenía, Dios mío, 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Ni siquiera, ustedes recuerdan la enseñanza del pastor Martín sobre el rey Asa, cuando vino el ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, que era lo que tenía el ejército etíope. ¿Sí? 1 millón de hombres más 300 carros, pero ¿hasta dónde llegó la abundancia melva de Salomón? 1400 carros y 12.000 jinetes. Bien. 28. Y traían de Egipto, ¿de dónde? Caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes, ¿de quién? Del rey, compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Bien, entonces acá, pero esto es algo, ahí estaba claramente en Deuteronomio 17 que no, que aumentará los caballos y mucho menos que los fuera a buscar Egipto. Pero sorprendentemente no vino nadie, ni nadie le dio Salomón. No hace sino quebrantar la ley. Apostasía y dificultades de Salomón. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Anotemos la lista. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Eso sí se parte de Canaán. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Bueno, eso no hacía parte de la cartilla específica para el rey, porque en la cartilla específica para el rey, a Dios lo que le dijo es que no tendrás muchas mujeres, pero no le especificó. Pero en otra escritura que debía conocer también Salomón, le explicaba claramente que no solamente que no eran muchas, sino que tenía que elegir bien.
con base a... Y siempre el aranero de los patriarcas. Allá Isaac mandó a Jacob allá a Mesopotamia a buscar la esposa de él, porque era del mismo pueblo. Y es interesante que ya está hablando, aquí sí hay algo. Ya Dios habló. Gente de las cuales Jehová Dios había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ese es un pasaje de los libros de Moisés, eso está en Éxodo. A esta se juntó Salomón con amor. Y luego dice que tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, dice el Espíritu Santo, desviaron su corazón. Al respecto del harén de Salomón hay mucho que decir. Pero dice, a esta se juntó Salomón con amor. O sea, hubo una fe, sí, se aferró. Por razones de espacio, geografía, no sabemos si, dudo yo que le llegó toda esa cantidad de concubinas así de un momento para otro. Además, que había que pagar por eso. Pero Salomón se sentaba en un trono de oro. Pero la verdad es que 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y según las costumbres, muchas de esas mujeres concubinas y esposas que tenían los monarcas, digamos que entre más mujeres tuviera el monarca, eso era como más harén, más fuerte, eso era como un símbolo de estatus y poder. Entonces, ahí hay algo pasional de Salomón, pero también hay, y los reyes negociaban las mujeres. Entonces, yo te mando allá a la de Sidón y me cubres el contrato, proyecto allá con la madera. O sea, había relaciones comerciales y se negociaban mujeres para los harenes de los reyes. Entonces, eso que dice el Espíritu Santo ahí de Moab, ¿sí? Moab tenía rey, Sidón tenía rey, y ahí había una gran multiculturalidad en el harén de Salomón. Y era símbolo, pero Salomón se sobrepasó. Porque, por ejemplo, Saúl, solamente hubieron 3 monarcas, sobre todo Israel. Saúl, el harén de Saúl fue pequeño, y David un poco más. Recuerden que tenía 10 concubinas, que después vino Absalón y hizo una orgía para avergonzar a su padre en una plazoleta. Pero es que ya Salomón se fue. Hay otros reyes del oriente, como el rey Asuero también, que Esther era una de las concubinas de... Pero, total, Salomón fue construyendo su emporio progresivamente. Ahora, ¿para quién era el servicio de tantas concubinas? Porque los eunucos no podían hacer nada allí. Para deleite del rey. Tremendo. Y cuando Salomón era ya viejo, y eso es interesante, cuando Salomón era ya viejo, o sea que ya venía con eso. Porque según la Deuteronomio 17, no tendrás para ti muchas mujeres. ¿Ya? Y si lo miraba para atrás, David no tenía tantas, Saúl muy poquito. Y cuando Salomón era ya viejo, lo que había dicho Dios: sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de quién, de los sidonios.
y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc es el mismo Milcom. Y la adoración a Moloc se sacrificaban niños. Un padre de familia sacrificaba a su hijo para que sus restos de hijos fueran prosperados. ¿Sí? Sacrificó uno por los otros. Y en eso, y Astoret y otros dioses que estaban allí, las adoraciones eran perversidades sexuales. Pero bueno, Salomón aquí ya perdió la brújula. Y ha edificado lugares altos a dioses paganos. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Voy a poner el terreno hasta allí. Y vemos hasta el momento en que Dios había hecho silencio. Pero vemos que Salomón ya ha tomado decisiones deliberadas. Y dice que, versículo 11, 9, y ahora sí, y se enojó, dice Dios, se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, porque no había antecedente que Dios no se le había aparecido a nadie, así como a Salomón, que le dijo en un sueño, pídeme lo que quieras. Eso no tenía antecedente. Pero Dios le dice, acuérdate que yo hablé contigo y, mejor dicho, ¿a dónde llegaste? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, esto es muy triste. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor de David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y tienen ustedes la promesa condicional de que si Salomón se permanecía firme, entonces la descendencia sería firme. Pero ya Dios le está hablando aquí de que voy a romper el reino y que ya no va a haber un monarca definitivo sobre Israel, sino ahora va a ser Judá y Israel. O sea, esa promesa así específica como estaba diseñada para Salomón y su descendencia no fue más. Y desafortunadamente ahí se abrió una puerta inmensa para que el pueblo empezara a construir lugares altos a los dioses paganos. Pero la misericordia de Dios no va a ser en tus días. Lo haré de la mano de tu hijo, por amor. Y ahí estaba la promesa todavía, por gracia, por la misericordia de el linaje, o sea, de donde venía Jesucristo, que tenía que ser del linaje de David. Pero ya no por Israel completo, sino por Judá. Bueno, hermanos, entonces encontramos aquí que ya Dios ha hablado, ya Dios está enojado, porque que Salomón ha tomado unos límites insospechados. ¿Quién iba a pensar que un rey tan sabio como ninguno, que la reina de Saba se sorprendió porque le hizo muchas preguntas difíciles y supo responder hábilmente Salomón? Y compuso los proverbios y cantar de los cantares y Eclesiastés. ¿Cómo es posible que, o sea, uno empieza a ver la historia de Salomón, no se imagina que eso podría llegar hasta allá, de construir un templo a Moloc, un lugar alto a Moloc?
para complacer a sus mujeres. Personalmente creo que Dios hace con Salomón como a veces hace con nosotros, en el sentido de que no está como con un bate así que enseguida que hay un mal pensamiento o una grosería está con o sea, no un castigo así, sino Dios estaba observando a Salomón a ver hasta dónde llegaba el hombre. Pero ya llegó un momento en el cual ya Dios se enojó, Dios, porque ya había inmoralidad y una práctica idolátrica ya que eso es muy grave, sin demeritar la gravedad y las puertas que estaba ya anteriormente abriendo, porque las empezó a abrir desde el día que contrajo parentesco con Faraón y empezó a acumular caballos. Eso no fueron 40 años de monarquía, ¿no? Personalmente creo que fue después que construyó el templo que ya empezó porque inicialmente usó los recursos, aunque David tenía las cosas bastante organizadas ya, empezó a acumular ¿qué? Oro, caballos, mujeres y qué rico. Pensó Salomón. Porque qué más que tener dominio, poder, fama, que todo el mundo me consulte y allá y todo, y dádivas como la política ahora. Allá le mandaban a Salomón las donaciones, los reyes de Arabia, para que lo tuviera en cuenta para los proyectos. Ahí ustedes encuentran que nuestro Dios es lento para la ira. Dios es lento, pero grande en misericordia. Entonces le voy a preguntar aquí a nuestra hermana Meta: ¿tuvo Dios misericordia con Mr. Salomón? Bastante. Pero hasta el final hay chance. Pero tenemos que pensar si Salomón se arrepintió o no. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio, pero no se puede llegar a esos límites tan insospechados. Y más Salomón, que nombre de Dios. En el desarrollo de los pasajes y el tiempo que me tomé para mirar, Salomón aquí, Salomón allá, Salomón acá, ahí claramente se observa de que no fue que Salomón, o sea, se complicó de un día para otro. Empezó progresivamente, porque la caída no es de un día para otro. Nadie cae tan bajo de un día para otro. Pero él venía tomando pasos peligrosos. Y como dice la Escritura, que el corazón es ¿qué? Engañoso. Ahí está, Jeremías lo dice, ¿verdad? Vamos a recordar ese versículo. Engañoso es el corazón y ¿qué? Más. Pero ahí dice esa palabrita muy, muy impresionante. Engañoso es el corazón. Después que dice perverso. Y luego, como para que no se te olvide, más que todas las cosas. Pero ya le había dicho Dios a Salomón: tienes que hacer una copia del libro de la ley y lo guardarás en tu casa y lo leerás todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Entonces puedo imaginarme a Salomón pensando en su trono de oro y sus vajillas de oro y sus tenedores de oro, apegado, ciego, comerciando con Faraón y todo, pero casi sin lectura de la palabra, distraído.
pero apegado. Progresivamente empezó a apegarse, a aferrarse a lo visible, al oro, a las mujeres, al poder, al dominio. Su corazón de un grande. Sorprendentemente había dicho Salomón en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esas son palabras de Salomón en el libro de Proverbios. Pero hermanos, una lucha del cristiano, de tener disciplina espiritual, disciplina para buscar a Dios diariamente. Más si usted es una persona muy ocupada. Las personas que son muy ocupadas, es decir, que tienen, pienso yo en una Marta, como Marta, la de Marta y María, ¿verdad? Tienen mucho trabajo, ministerio. Y yo lo he dicho en otras enseñanzas acá, que a veces puede ser una semana que no hay lectura bíblica. Porque estoy tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. Y Salomón tenía bastante ocupación. Pero no sabemos en qué momento puedo yo considerar se empezó a desconectar y se empezó a apagar. Y lo que voy a decir es como momentos que pasan los cristianos, que abren la Biblia y que voy a leer hoy. O sea, encuentro como una satisfacción. No estoy teniendo satisfacción. He perdido la satisfacción. Hay momentos que los cristianos pasan en esa situación como una sequedad impresionante, así. Pero he identificado que cuando empiezo a experimentar así como no mucho aliento, es porque estoy acumulando otras satisfacciones. Y se empieza a apagar la satisfacción por Dios. Cuando Dios le había dicho a Salomón que tomara ese libro de la ley y lo leyera todos los días, era algo como para cuidar el corazón de Salomón, porque él ya sabía en su sabiduría perfecta todo lo que le venía. Bendiciones demasiado grandes. Pero ya sabemos, hermanos, que hay bendiciones que si no las cuidamos se convierten en maldiciones. Hay que cuidar la bendición, hermanos, que Dios nos da. Y no enredarnos en otros apegos o seducciones. Y las ofertas son tremendas. Salomón pudo en algún momento decirle: bueno, reina de Saba, ya estoy listo con tanto oro, no me des. Pudo haber frenado eso. Cuando le tanto, no, ya no
hagamos el templo de otra manera, mi casa de otra manera. Para adelante. Se ha apagado. Pero en su misericordia hay oportunidad para todo el que se arrepiente. Pero es una lucha tremenda la de nuestro corazón. Ustedes saben, hermanos, que hay escrituras que aunque toda la vida uno las lee y de pronto hay un día como que tú dices, oye, esto me llegó. ¿Cuánto le pasa a eso, hermanos? Como que esto he pasado muchas veces por ahí, pero esto me ha tocado de una manera especial. Bueno, ¿ustedes recuerdan el pasaje donde critican a Jesucristo al decirle, porque tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, como hacen los discípulos de los fariseos? Entonces Jesucristo le dice, ¿qué nos contamina? ¿Lo que entra o lo que sale? Porque lo que entra va a la letrina, mas lo que sí contamina es lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, una lista espantosa. Que si usted y yo, hermanos, bajamos la guardia en nuestra disciplina espiritual, empieza a aflorar nuestro corazón perverso. Repita, pastor. Si usted empieza a flaquear en su vida espiritual, empieza a aflorar su corazón perverso. Cosas insospechadas que usted jamás vino al pensamiento. Pero la potencialidad perversa está acá. Pero Salomón lo había dicho. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Pero no guardó su corazón a la hora del té. No guardó su corazón, sino lo contaminó con dioses paganos. Pero el que esté firme, mire que no cae. No predico esto porque me considero súper espiritual, sino que me da miedo en mi corazón. Y tengamos cuidado que nos pueda pasar lo que le pasó a Salomón. En el sentido de que Salomón se empezó a sentir importante. Y puede ser el enemigo que te coloque un pensamiento así sin tú darte cuenta que te sientas muy importante. Porque eres muy útil. Yo reprendo todo espíritu de protagonismo tremendo. Porque eso es. Pero puede venir un pensamiento que tú eres muy hábil. Y chévere que me llamen. Tengo habilidades. ¿Estoy hablando de una cosa extraña o esas cosas le pasan a los cristianos? Pero Señor, reprendo eso. No soy importante. Si tú no me ayudas, yo no hago nada. Y es tu gracia. Pero a veces con los apegos se empieza a perder de vista eso. Perder de vista la gracia de Dios. Y Dios pone a prueba nuestro temor a Él. Dios le dio oportunidad a Salomón, estoy seguro, para que él frenara tanta cosa que hizo. ¿Pero qué? Oye, les voy a contar una experiencia, hermanos. Ustedes saben que yo tomé una decisión en Dios para el comienzo de este año. La decisión fue que si no me llamaban del distrito para seguir allá en el paraíso, o sea, no voy a hacer el lobby allá, la secretaria ni nada,
Si me llaman bien, gloria a Dios, si no, que no me llamen. Y bueno, me llamaron. Pero dije, me dedico solamente a los refuerzos. Y así tomé esa decisión de mantenerme con los refuerzos, clases particulares que no tengo ningún contrato con nadie, o sea, no es contrato, no, es gracia de Dios. Y aquí está de testiga nuestra hermana del grupo familiar, que yo comparto todas las cosas que Dios hace a punta de los refuerzos. Y este año que tomé esa decisión de fe, pasamos de un apartamento, una parte estudio como familia, a un apartamento más grande. ¿Cómo pasó eso? No sé. En los meses de a julio y agosto son los meses de calendario B que son malos, porque son los meses que no estudian los estudiantes. Entonces, como extraño dar clase de refuerzo en vacaciones largas, pero son 2 meses que el presupuesto se baja tremendamente. Pero aquí tenemos acá del grupo familiar los testimonios, que hasta una traducción de un matrimonio en alemán Dios me mandó. Pero eso no estaba planillado. Pero la verdad, hermanos, para mí es un privilegio ofrendar. Y yo he visto que Dios me ha abierto, voy a contar el testimonio con cosas. Y Dios sabe que es así. Que mi primer pensamiento es, Señor, qué bueno que puedo dar esta ofrenda. Y coloco a Dios por testigo de eso. Y a las tesoreras de la iglesia, porque es así. ¿Cómo hace Felo? No es Felo. Pero Dios, si uno se arrepiente de sus pecados y busca hacer la voluntad de Dios, Dios lo exalta a uno. ¿O no es así, Rosita? Claro que sí. Dentro de los refuerzos, la mayoría de los refuerzos que yo les doy clases son gente así como acomodada. Y como ustedes saben de que el voz a voz es una cosa impresionante, ¿cierto? Ahora con el WhatsApp y todo, gracias a Dios por esos inventos tecnológicos. Para la gloria de Dios, hermanos, ya ni sé quién me recomienda, porque ya es una red, ha crecido esa red de recomendación. En ese voz a voz, llegué un día a una niña, a una recomendación así que necesitaba que le diera refuerzo de ideología e historia en alemán. Nunca lo había hecho. Dios siempre nos saca de nuestra zona de confort. Pero bueno, ayúdame, Señor. Y empecé a dar mi biología e historia en alemán, historia de Estados Unidos en alemán. Gracias a Dios por la conferencista esta que sale en YouTube, Diana Uribe. Unos buenos machetes ahí sobre historia de Estados Unidos. Pero era en idioma extranjero, alemán. Pero carencia o sea, uno en el colegio no ve historia de Estados Unidos. O sea, a nosotros nos enseñaron eso en la escuela. Historia de Estados Unidos. El mito de la montaña. Pero bueno, un aprendizaje. Pero estando en esa casa donde estaba dando el refuerzo, ahí uno siempre se hace amigo de los papás. Y los papás, para la gloria de Dios, me quieren bastante. Yo trato de hacerles ver de que ellos hasta me la montan y dicen como que gloria, como dices tú, gloria a Dios. Mi esposa, o sea, y el grupo familiar sabe de qué estoy hablando. Mi esposa también. Y entonces, un día, hablando con una mamá, yo siempre como hablo así en alemán, y el que es tu vida y tu familia y tal. Entonces, no, que mi mamá es coordinadora académica del SENA,
un SENA acá en Barranquilla. Entonces yo pensé dentro de mi mente un día, oye, chévere un contacto así, pronto para una oferta de empleo, buen contacto, ¿ya? Pero ahí lo dejé allí. Un día me entró un mensaje de WhatsApp, profesor Felipe, hay una vacante en el SENA, ¿a usted le interesaría aspirar para esa vacante? Yo le escribí, bueno, quisiera saber de qué se trata. Bueno, un día llegué allá a refuerzo y ya me explicó, es esto y esto. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? 2 años de experiencia en el aprendizaje del inglés, enseñando inglés, y tener un nivel B2 certificado, porque ahora todo es marco común internacional. Entonces yo tenía que hacer el examen, un examen de esos que acreditación. Hice el examen porque la convocatoria era mañana, o sea, dentro de la siguiente semana, entonces había que hacer ese examen inmediatamente. Hice el examen y no alcancé B2, o sea, alcancé B1. Pero ahí quedó eso, ¿verdad? Y dije, bueno, no es el tiempo todavía. Pero tenía que cumplir los 2 años de experiencia. Y ustedes saben, hermanos, de que ahora todo es experiencia, ¿no? Tienes que justificar la experiencia laboral, pero hay mucha experiencia laboral falsa. Porque somos los especialistas en fabricar cartones aquí al frente de la Universidad de la Atlántida. Conste que no es la universidad. Y yo tengo, porque la red ha crecido, mi red de contactos ha crecido, yo tengo gente que, si yo quisiera, me hace un certificado ya de experiencia laboral con soporte de pago, si quiero ya. Pues me refiero que la puerta está ahí, del trabajo ya, pero no cumples con la experiencia, porque hay que justificar la experiencia laboral. Yo pensé inmediatamente, porque no hay perfección en el corazón del ser humano. Señor, ayúdame, no caer en tentación. Porque hay gente que quiere ayudar, nada más que tú hables, y puede ser el enemigo, haciéndote propuestas. Pero bueno, hermanos, después de escuchar en eso, se me ocurrió, Dios me mandó la idea de decirle a mi hermana Maribel, que ella trabaja allá en el jardín, Cardinal. Yo le dije, bueno, Mari, ¿será que te suena esto allá? Que yo haga unas clases allá particulares para justificar experiencia laboral, pero free, sin pagar. Y bueno, ¿cómo le parece, hermana Maribel, eso? Estoy todavía en el proceso de pagar terminar el tiempo pero lo que me quiero decir es, hermanos, hay momentos de momentos, y que cuesta trabajo hacer las cosas legítimamente, y ahí no termina eso. Un día X, otra coordinadora académica me dice, bueno, y mándame el certificado de tu examen. Para resumir la historia, ponga en la hoja de vida que tu examen es B2. ¿Bien? Eso lo manejamos nosotros acá, para la hoja de vida de contratación. Así, si la jefa dice que B2, le pongo B2, pero le pongo el certificado, que el certificado, que uno dice, tu certificado lo falsifica. ¿Ya? Porque le pareció. No dice el puntaje 556. ¿Ya? Eso lo decía el SENA allá, pero yo no tenía eso claro en mi mente. Pero un día yo estaba como fastidiado en mi corazón, ¿ya? De por qué yo había puesto B2 ahí. Y llamé a la jefa. Jefa, es que tengo no sé qué palabra utilicé.
es que usted me dijo que colocara B2, pero es que ese es B1, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Ya? Pero eso ya estaba metido allá en los papeles, todo allá adentro. ¿Sí? Ella me dijo, no te preocupes por eso. Lo que pasa es que nosotros en el SENA tenemos unas tablas diferentes a las que maneja otra institución. Dentro de las tablas de nosotros, dentro del SENA, tú eres B1, tú eres B2. Así que no te preocupes, si quieres te mando la tabla. ¿Estoy hablando claro o está raro lo que estoy diciendo? Si quieres te mando la tabla donde tú eres B2 para nosotros. No, es que a mí no me gusta decir mentiras. Entonces mis amigos tampoco. Gloria a Dios. Y empecé soy en el SENA, pero ese es demandante, porque hay que responder muchas cosas y el tiempo es corto. Pero cuando me he sentido así estresado, me siento y digo, esta es la bendición que tú me diste. Yo no puedo perder el horizonte por la presión que puede ejercer una bendición que Dios te está dando. Por eso es que las bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Dentro de la red de los refuerzos, pero está hablando mucho, pero hay que dar testimonio de esto, hermano, porque es tremendo lo que Dios hace. Yo le estaba dando clase a un niño de refuerzo, un papá que trabaja en la Universidad Nacional a Distancia. Y un día me llama y me dice, ¿a ti no te suena dar una clase de refuerzo inglés a unos manes que están allá presos en la cárcel? Dale mi número, a ver de qué se trata. Yo no cierro ninguna puerta de trabajo. O sea, yo veo lo que es y analizo. Señor, muéstrame cómo es esto aquí. Pero yo siempre digo, ¿de qué se trata? Dale mi número. Y un día me llaman. Estamos hablando acá de la cárcel del Bosque. Hermanos, porque a veces uno tiene tantas cosas que ya ni se acuerda, ¿no? Es que para uno, y enseguida hizo un enlace mental ahí, ¿no? De que para unas clases de refuerzo, somos 4 presos, ya está para buscar un preso, bueno, la negociación, ¿ya? Y nos puede confirmar pronto. Bueno, total, te comenté a mi esposa, pero el viaje allá es tremendo. Pero la categoría de los presos, o sea, buena platica, ¿no? O sea, era una buena dote ahí. Entonces, pero no es fácil entrar a la cárcel, y menos uno particular. ¿Y quién eres tú? Y clase de inglés y tal. Pero son presos que tienen poder. Entonces, pero un día fui y un protocolo impresionante, huellas digitales, todo. Y yo les dije a estos presos que hicieran una carta, que tramitaran un permiso para que yo pudiera entrar sin ese protocolo y sin, porque ir allá y perder el viaje no era como bueno, ¿verdad? Bien, un día me llega al celular una carta y en la carta decía: permiso autorizado por el coronel de la cárcel. Allí se les informa que usted, como docente de la Universidad Adicional a Distancia, tiene autorización para ingresar a la cárcel a dar clase de inglés. Dios mío. No puede ser esto. Ya. Y tuve luchas porque dice, pero yo pensé en un momento dado en el corazón. Pero es que esa carta no es mía. Permiso que lo están haciendo ellos. Si me preguntan, yo digo que no soy de la UNAM. Pero yo entro así. Pero después dije, no, mi corazón me está dando una traición allí. Porque después, profesor de inglés se hace pasar por
Por profesor de adolescencia. Pero no es inmediato. Y le escribí a esos presos. Y tengo el celular aquí quiero mostrarle el mensaje que les escribí. Después de una lucha tremenda. Hay expectativas, ¿cierto? Muy buenas tardes, señor Lucio Rangel. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Valoro su intención de favorecer mi entrada a la cárcel y me sentía a gusto trabajando con ustedes, ya había ido. Y considero así mismo se puede lograr un buen resultado en el mediano y largo plazo. De otra parte, estuve revisando la carta y en ella se refleja que yo hago parte o trabajo para la UNAT. Pero mis principios cristianos no creo correcto entrar a la cárcel bajo esta figura, aunque es platica buena. Favor buscar otra alternativa para justificar mi entrada a la cárcel. Pienso se puede cambiar la carta. Pero decía, si no entro así, no entro. O sea, si no es como una cosa así falsa, no entro allá. Ya, porque yo soy un particular. Y tan frecuente allá, 3 veces a la semana. Favor buscar otra alternativa para justificar mi entrada a la cárcel. Pienso se puede cambiar la carta y decir que soy recomendado de la UNAT. U otra opción que a ustedes les parezca para poder ingresar el martes. O sea, que cambiaran la carta. O sea, que yo sigo. Tremendo. Y me responden: si hay que cambiar la redacción de la carta, lo hacemos. No fue nuestra intención ofender. Sigamos con lo planeado y cambiamos la carta. Tranquilo. Y eso no estaba planillado. Y tremendo la ida allá a la cárcel. Pero yo pensaba en mi interior. Y así pensaba con el Señor, tremendo desafío. Y yo con complicaciones contigo, no aguanto eso. O sea, necesito tu ayuda para los chicharrones del SENA y no puedo hablar con libertad contigo. Me fumo. Porque necesito a Dios para poder que la cosa funcione. Las clases y los proyectos. Tremendo. Y bueno, ya llego a la cárcel. Hello, I am the English teacher. Shh. Sí, permiso. Sí, carta. Soy amigo de los guardias. Y un día un guardia todo serio. Y esa contraseña, porque boté la cédula. Yo dije, me caes tú. Tú no te acuerdas de mí, ya tú yo soy Beltrán. Había prestado el servicio militar conmigo en el ejército. ¡Beltrán! Y ya no soy teacher, ya soy partner. Compañero. Así me tratan. No. Y te compartía, dijo, de la gata. Eso yo le doy clase. Ahí está el combo de esa gente. ¿Saben quiénes son la gata? La gata de aquí de Barranquilla. Sí. Y ellos, unos personajes tremendos. Pero leyendo el libro de Nehemías en estos días, encontré un gobernante conforme al corazón de Dios. Y llamé al señor de la gata y le dije, ven acá, quisiera hablar contigo sobre esto. O sea, le compartí un gobernante conforme al corazón de Dios al hijo de la gata. El alcalde de Madrid. El alcalde. ¿Qué tal la agenda de nuestro Dios? Pero hermanos, hay momentos en los cuales hay que sufrir
el duelo de morir a cosas que no son como tú quieres. Y Dios nos reta la obediencia. Y les comparto el testimonio. Dios los bendiga, vamos a orar. Les animo en su desafío de obedecer a Dios. Amado Padre, gracias te doy por esta mañana, porque tú hablas y ministras nuestros corazones. Orando, Señor, que nos desafíes a vivir la fe de una manera como debe ser, Señor, y mediante la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.